Buen día. Empezaré con la presentación sobre las biomoléculas orgánicas. Es presentado por Jonathan Camilo Rubio Roballo para la materia de biología celular y molecular. Primeramente empezaré con los carbohidratos, que es una de las cuatro biomoléculas que vamos a ver el día de hoy. Toda la definición: los carbohidratos son azúcares simples y todas las moléculas más grandes construidas con monómeros de azúcar. Son unas biomoléculas que también toman el nombre de hidratos de carbono, glúcidos, azúcares o sacaridos, y los fundamentan o se forman por tres elementos fundamentales que son el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Entre sus funciones principales son almacenar energía química y fundir como duraderos materiales biológicos de construcción. También hay ciertos hidratos de carbono cuya función está relacionada con la estructura de las células, y gracias a su resistencia es posible sintetizarlos en el exterior del cuerpo y utilizarlos para fabricar diversos tejidos. Dentro de su estructura, cada molécula de azúcar consiste en una columna central de átomos de carbono unidos en una línea mediante enlaces simples, salvo directamente por un grupo especial que directamente se une a un solo grupo de hidroxilos y que lleva solamente un grupo carbonilio. Si el grupo carbonilio se sitúa en un extremo del azúcar, forma un grupo adegio y la molécula es una aldosa. Dentro de la clasificación están los monosacáridos. Son los más simples ya que están formados por una sola molécula. Esto los convierte en la principal fuente de combustible para el organismo y así hacen posible que sean usados por una fuente de energía y también en biosíntesis o anabolismo. El segundo son los disacáridos. Son otro tipo de hidratos de carbono que, como indica su nombre, están formados de dos moléculas de monosacáridos. Entre los disacáridos más comunes está la sacarosa, la más abundante, que constituye la principal forma de transporte de los glúcidos en las plantas y los organismos vegetales; la lactosa o azúcar de leche; la maltosa, que proviene del almidón; y la celibiosa, obtenida directamente de la hidrólisis de la celulosa. Otro grupo en este caso están los olisacáridos. La estructura de estos carbohidratos es variable y pueden estar formados por entre 3 y 9 moléculas de monosacáridos, al igual que ocurre con los disacáridos. Los polisacáridos son cadenas de más de 10 monosacáridos cuya función en el organismo se relaciona normalmente con las labores de estructura o de almacenamiento. Seguimos de estas biomoléculas orgánicas con los lípidos. Entonces, la definición: son un grupo diverso de moléculas biológicas no polares cuyas propiedades comunes son su capacidad para disolverse en solventes orgánicos, una cualidad que explica muchas de sus funciones biológicas diversas. Los lípidos importantes en la función celular incluyen grasas, esteroides y fosfolípidos, y consisten en una molécula de glicerolunida con enlaces éster a tres ácidos gráficos. Entre sus funciones principales hay cuatro. En este caso, la primera es la función de reserva. Son la principal reserva energética del organismo. Un gramo de grasa produce 9,4 kilocalorías en las reacciones metabólicas de oxidación. La segunda es la función estructural, que forman las biocapas lípidas de las membranas, recubren órganos y le dan consistencia o protegen mecánicamente, como el tejido adiposo de pies y manos. La otra sería la función biocatalizadora. En este papel, los lípidos favorecen o facilitan las reacciones químicas que se producen en los seres vivos. Y por último, la función transportadora, como dice su nombre, es el transporte de lípidos desde el intestino hasta su lugar de destino. Se realiza mediante su emulsión gracias a los ácidos biliares y a los proteolípidos. Entre la clasificación se clasifican entre dos: está los lípidos simples y los lípidos complejos. En este caso, los lípidos simples son lípidos saponificables en cuya composición química solo intervienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Entre los más comunes están los aciglicéridos. Son lípidos simples formados por una esterificación de una o dos, tres moléculas de ácidos grasos con una molécula de glicerina.
Están las ceras son esteres de ácidos grasos de cadena larga con alcoholes también de cadena larga. Todas las funciones que realizan están relacionadas con su impermeabilidad al agua y con su consistencia firme. Los lípidos complejos son lípidos soponificables en cuya estructura molecular, además de carbono, hidrógeno y oxígeno, hay también nitrógeno, fósforo, azufre o un glúcido. Son las principales moléculas que constituyen de la doble capa lípida de la membrana. Entre los más comunes están los fosfolípidos, que se caracterizan por presentar un ácido ortofosfórico. En su zona polar son las moléculas más abundantes de la membrana citoplásmica. En este caso seguimos con las proteínas, que es la tercera biomolécula que vamos a ver el día de hoy. La definición son macromoléculas que realizan todas las actividades celulares, son las herramientas y las máquinas moleculares que permiten los eventos sucedan. Las funciones son variadas, son funciones estructurales, función de movimiento, función inmune, función hormonal, función digestiva y también transportan nutrientes. Directamente entre sus múltiples funciones adicionales, las proteínas actúan como anticuerpos, toxinas, forman coágulos sanguíneos y absorben o refractan la luz y transportan sustancias de una parte del cuerpo a otro. Entre la estructura, poseen una estructura química central que consiste en una cadena lineal de aminoácidos plegada de forma que muestra una estructura tridimensional. Existen 20 aminoácidos diferentes que combinan entre ellos de múltiples maneras para formar cada tipo de proteínas. Los aminoácidos pueden dividirse en dos tipos: aminoácidos esenciales, que son de 9 y que se obtienen de alimentos, y aminoácidos no esenciales, que son 11 y se producen en nuestro cuerpo. Como podemos ver en la siguiente imagen, la primera es estructural. Entonces la estructura primaria son una secuencia de aminoácidos. La secundaria es una hélice, ya con directamente esa secuencia de aminoácidos. Como estructura terciaria pasa a ser un péptido individual doblado. Y como última, como cuaternaria, agregados de dos o más péptidos, como en la estructura terciaria. Entre su clasificación, las proteínas son susceptibles de ser clasificadas en función de su forma y función de su composición química, y los tipos también dependen de la composición química que poseen. Hay proteínas simples y proteínas conjugadas, y los simples se dividen a su vez en escleroproteínas y esferoproteínas. Ácidos nucleicos es la última proteína directamente biomolécula que vamos a ver el día de hoy. Y ya directamente la definición serían: los ácidos nucleicos son macromoléculas constituidas con series largas de manómetros llamados nucleótidos. Ya directamente existen dos tipos, como conocen todos, de ácidos nucleicos en el organismo vivo, que es el ácido desoxirribonucleico, que es el DNA, y el ácido ribonucleico, que es el RNA. Entonces las funciones en el cuerpo, entonces el ADN es el material genético de los organismos vivos, desde las bacterias unicelulares hasta los mamíferos multicelulares como nosotros los humanos o los animales. Ya directamente el ARN lo utilizan los virus como su material genético, pero técnicamente no se consideran vivos, ya que pueden reproducirse sin la ayuda de un huésped. Entonces la clasificación, como les decía, se clasifican en ADN o ARN. Entonces el ADN en eucariontes, como plantas y animales, el ADN se encuentra en el núcleo, una cámara especializada rodeada de membrana dentro de la célula, así como en ciertos tipos de organelos como las mitocondrias y los cloroplastos. En eucariontes el ADN se suele separar en un número de fragmentos lineales muy largos llamados cromosomas, mientras que en procariotas como las bacterias los cromosomas son mucho más pequeños y a menudo circulares. En muchos genes, ya el ARN en sí, en muchos genes codifican para productos proteicos, es decir, indican la secuencia de aminoácidos que usan para construir una proteína en particular. Este tipo de ARN se llama ARN mensajero y sirve como un mensajero entre el ADN y los ribosomas, las máquinas moleculares que leen las secuencias del ARN y que lo utilizan para sintetizar proteínas. Entre las características principales del ácido desoxirribonucleico o ADN, las cadenas se encuentran normalmente en una doble hélice, una estructura en la que dos cadenas emparejadas se unen entre sí, como directamente lo conocemos todos. Las dos cadenas de la hélice corren en direcciones opuestas, lo que significa que el extremo 5 de una cadena se une al extremo 3 y así sucesivamente.
se unen en una doble hélice de cadenas antiparalelas mediante puentes de hidrógeno entre las bases complementarias. La diferencia del ADN al ácido ribonucleico generalmente tiene una sola cadena. Directamente el nucleótido de la cadena de ARN tendrá ribosoma, un azúcar 5 carbonos, una de las 4 bases nitrogenadas y un grupo fosfato. Esa es la estructura principal del ácido ribonucleico ARN. Muchas gracias por la presentación. Ya directamente eso sería todo. Presento la bibliografía en las partes donde pude encontrar la información y espero que sea calificado respecto a la información que puse. Muchísimas gracias. Que tengan un excelente día.